Para el manejo de la información geográfica necesitamos datos y un software que nos permita visualizar y editar esta información. Vamos a usar un software libre, este caso es QGIS. Entonces podemos ir acá al navegador, en el buscador de Google podemos buscar QGIS y en este primer resultado tenemos pues las descargas. El más común es que usemos para Windows. Esta es la versión más reciente. Este de acá. Y tenemos la versión pues con mayor soporte, que es un poco más estable. Entonces acá trabajamos con la versión 3.24. Mm, tenemos acá una base de datos de proyecciones, que es la que trae todos los números de proyecciones de la OGC. Tenemos una versión de un cliente de base de datos. Y tenemos acá, por ejemplo, procesamiento con la integración de un software, con R. Y bueno, otra serie de datos acá. Entonces, la interfaz de este software QGIS, tenemos acá una barra de funciones. Entonces tenemos el botón de proyecto. Entonces, nuevo proyecto, abrir, editar, guardar como, las propiedades. Esta parte de acá, esta es para configurar la impresión, ya la página, para exportar a PDF o para enviar a Plotter. Y este de acá, cuando se crea ya una presentación, acá en esta pestaña van a salir tantas páginas o presentaciones que hayamos hecho para enviar a PDF o a Plotter. Acá tenemos las herramientas de edición, eh, la pestaña de ver. Este botón es muy importante, que es identificar cuando tenemos cargado una capa de vector, punto, línea o polígono, que son los principales. El zoom. mmm, Tenemos acá como pues las convenciones, o para mejorar el mapa, las coordenadas, la escala, y adicionar una imagen, adicionar el norte, un título y los límites hasta donde va la página. La visualización de las capas. Acá están los paneles. Entonces, por ejemplo, está este de procesamiento. Entonces, si yo lo coloco, pues le quito el chulito. Entonces, pues ya no sale. Listo. Entonces, para trabajar con datos, vamos a utilizar los datos del catastro de Bogotá en su plataforma de datos espaciales del IDECA. Entonces nos vamos acá y buscamos acá IDECA, mapa de referencia de Bogotá. Listo. Entonces en este primer resultado tenemos el mapa de referencia del catastro, y acá más o menos a mitad de la página, aproximadamente por acá, tenemos la descarga. Entonces acá está para descargar ese mapa, y tenemos varias opciones. Entonces acá
tenemos un servicio, digamos estos dos, tres, los tres primeros son servicios geográficos. Listo. Y este es WMS es el web map service. Es un servicio geográfico en el cual puedo visualizar la información sin necesidad de descargarla y puedo tener las convenciones de las capas con color y representación. Es un servicio estandarizado por la OGC, que es el Open Geospatial Consortium, y hace parte de sus estándares. En este otro tenemos el web es un servicio en el cual podemos descargar la información, no trae las convenciones, pero nos permite descargar, pues sean los puntos, líneas o polígonos, el dato como tal para poderlo manipular. Entonces en este primero, digamos que lo podemos visualizar y descargar esa visualización como un print screen y trae las convenciones, perdón. Y en este segundo, en el Web Feature Service, no trae las convenciones, pero sí nos deja descargar el dato como tal, el vector. Listo. Tenemos otro servicio que es usado por una empresa, digamos, de software propietario, que es Esri. Y este servicio tiene unas capacidades similares al WFS, pero en una plataforma propia que, digamos, no necesariamente está con los estándares de la OGC. Sin embargo, pues tiene bastante interoperabilidad eh, para con, con sus productos. ¿Listo? Entonces, en estos servicios, acá tenemos pues los datos para visualizar y descargar. En esta tenemos los datos en un formato que se llama GeoPackage, que es un formato que compila grupos de coberturas de vector, punto, línea, polígono, y que los organiza en un solo espacio. Tenemos, esta es la versión de la OGC, un estándar abierto. Y tenemos esta versión de la, se llama Geodatabase. Geodatabase. Y esta es, digamos que es privativa de la empresa de Esri. Entonces este GeoPackage, la extensión es GP y este es GDB. Ay, perdón. Listo. Esencialmente los dos tienen las mismas características. Organiza la información en un solo sitio. Se puede editar, se pueden organizar por temas y pues permite la interoperabilidad con otro software. Este de Geodatabase si es pues digamos más
un poco más restringido a los productos de Esri con su software principal, que es ArcGIS, para la visualización de información geográfica. Y finalmente tenemos por acá una base de datos espacial. Entonces este sería una base de datos espacial, y el motor o el software que maneja esa base de datos es Postgres SQL. Listo, que es un manejador abierto de base de datos y que permite hacer las consultas dentro de esa base de datos con un lenguaje de consulta, pues, que se llama SQL. Es un programa que permite retornar los registros con una instrucción en ese lenguaje. Listo. Entonces, inicialmente, para trabajar el ejercicio, vamos a trabajar con software libre, abierto. Entonces vamos a descargar el GeoPackage, y en ese, pues, archivo obtendremos los datos básicos para la ciudad de Bogotá, para conformar un mapa base. Entonces le coloco acá descargar, y la descarga son aproximadamente 1.8 gigas, 1.75 comprimido. Pero resulta que este archivo hay que descomprimirlo, pues, para poderlo visualizar en el sistema de información geográfica, en el software. Entonces esto viene en formato zip acá, y hay que descomprimirlo en el GeoPackage. Entonces acá está descomprimido, y pues ya tiene un tamaño superior a las 4 gigas. Listo. Entonces este archivo es el que nos va a servir para visualizar, debido a que este, pues, ya tiene acá la extensión que necesitamos, GPKG, que es el que lee el software acá de sistemas de información geográfica. Entonces nos vamos acá a nuestro programita, y acá hacia este lado está, pues, la ventana que trae las funciones donde se busca la información. Y en este caso yo creé una en el disco de Photosig, y acá hay una base, un paquete de datos geográficos, que es este acá. Y si está bien descomprimido, si quedó bien la descarga y pues el internet es estable, que no haya generado error, entonces sale como una especie de cilindro pequeñito. Entonces ahí ya quedó bien, y lo que hago es desplegarlo. Entonces abro acá, y acá se encuentra la información para conformar un mapa base de la ciudad de Bogotá. Entonces acá pues revisamos, por ejemplo, eh, andén, calzada, ciclorruta, curva de nivel, construcción, centro poblado, bueno, lo que conforma un mapa básico. Entonces lo que se va a hacer es
comenzar a trabajar con algunas de estas capas para conformar un mapa básico que permita por lo menos orientarse en una dirección y en el espacio en la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a comenzar a cargar información. Entonces acá en esta ventana se van a empezar a colocar el orden de los vectores, de las capas de vector que contienen la información. Entonces voy a comenzar acá, por ejemplo, con eh, los, los que vamos a usar son polígonos. Y para que se visualice correctamente, vamos a comenzar de los polígonos pequeños hacia los grandes. Entonces, en Bogotá tenemos, digamos, el ejercicio es trabajar con construcción, que es el polígono más pequeño. Entonces yo le digo acá, eh, no, comencemos por ejemplo, sí, con construcción, adicionar al proyecto. Y acá tengo todas las construcciones en Bogotá. Entonces esta cobertura pues tiene bastante información y uno lo puede revisar. eh, Tiene la información gráfica, geométrica, y tiene la información alfanumérica asociada a cada uno de estos polígonos. Entonces yo para revisar la información alfanumérica abro en clic derecho y acá me sale abrir la tabla de atributos. Entonces yo aquí espero un momento a que me cargue porque es bastante información y depende mucho del computador, de las características de procesamiento. Entonces espero un momento a que cargue. Y acá está, digamos, visualizando qué tantas polígonos trae esa capa. Entonces aquí tenemos acá un minuto que termine de procesar. Vamos a mirar cuántos registros hay en, en las construcciones para la ciudad de Bogotá. Entonces le damos acá un momento a que él procese. Y ya sale acá una tablita. Entonces esta tablita nos dice que hay 2.377.662 construcciones. Si yo quiero que esta tablita me quede como embebida en el programa, entonces oprimo este botoncito y ya me queda acá embebido. Entonces, al tener tantos registros, que son estos de acá, en alfanumérico, y adicionalmente visualizándolos en simultánea, hace que el computador se ralentice, se vuelva, pues a veces se bloquea. Entonces hay que tener una buena capacidad de cómputo para cargar todos los datos, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá. Se necesita tener un equipo con un procesador, puede ser un Intel Core i5 hacia arriba, superior, mínimo unas 16 GB de RAM y, y es lo posible una tarjeta gráfica. Esas son como las características básicas, debido a que pues a veces un portátil no cumple pues esos características mínimas y se demora muchísimo visualizando, o a veces simplemente se bloquea y no funciona, no visualiza nada. Listo, entonces bueno, esa es construcción. Si uno quiere que
digamos, no esté procesando y renderizando, entonces simplemente le coloca acá uno un chulito acá y apaga la capa aquí. ¿Mm? Y le coloca ese chulito y continuamos con la siguiente. Entonces luego de construcción seguimos con lote. Entonces para organizar el orden de visualización, como vamos de pequeño, del polígono más pequeño al más grande, entonces lo que hacemos es arrastrar acá. Entonces arrastramos este lote, lo selecciona uno y lo arrastra y ya queda de primeras quedaría construcción y de segundas lote. Entonces ahí voy cargando de a una. Luego de lote seguiría manzana, la puedo arrastrar acá y la selecciono. Entonces construcción el más pequeño, el que le sigue el lote, luego manzana, luego continúa el sector catastral, lo arrastro acá abajo y para terminar como de orientarnos, la malla vial integral y la dejamos acá de últimas. Listo. Entonces vamos apagando para que no se ralentice el equipo. Y resulta que cuando tengo estas coberturas ya cargadas, tengo todavía un problema, y es que si yo voy a buscar pues un sector, aún no tengo pues cómo ubicarme, una referencia. Entonces para eso existe acá una mapa base que es proporcionado acá por OpenStreetMap, que es como como el equivalente de Wikipedia a los mapas. La gente puede armar sus mapas colaborativos con cartografía actualizada. Entonces le digo adicionar acá y lo dejo de últimas. Entonces ya tengo la ubicación de donde se localiza acá pues este Excel, esta visualización. Y me voy a ubicar, por ejemplo, hacia este sector, hacia este, acá. Entonces aquí ya tengo localizado donde voy a crear las convenciones para cada una de estas capas. Entonces primero las construcciones le voy a colocar que son en un color gris. Entonces le coloco el chulito, luego acá le digo propiedades y acá está pues las propiedades de esa capa. Entonces me voy acá a simbología, le digo que me cambie el color y le puedo decir que puede ser este gris, este este de acá, y simplemente acepto acá. Entonces aceptar y ahí ya cambió la convención. Listo. Entonces las construcciones ya quedarían, digamos, listas la representación. Siguen los lotes. Entonces los lotes, como tenemos polígono sobre polígono, al lote le vamos a dejar solamente la línea exterior, no va a llevar relleno. Entonces ponemos construcción, en lote le damos propiedades y acá en lo mismo en simbología, acá en simbología nos vamos hacia acá relleno simple, seleccionamos y nos vamos hacia el último que dice línea simple, solamente la exterior y ya, no es más. Entonces tenemos construcción, tenemos lote, a manzana lo mismo. Entonces manzana, digo propiedades, le digo simbología, le digo relleno simple, entonces lo cambio por solamente la línea externa acá y ok. Lo mismo sector catastral, bueno, este no lo vamos a visualizar, pero es para más adelante explicarles otra cosa. Entonces manzana,
Eh, para la ciudad de Bogotá necesitamos conocer la manzana de lote y colocarlo acá en el mapa. Entonces, el lote se compone, si abrimos acá la tabla de atributos de ese lote, vamos a tratar de apagar lo demás para que no se vuelva tan lento el programa. Acá, apagar construcción. Entonces, ¿cuántos lotes hay en la ciudad de Bogotá? Hay 930.277. Estos de acá. Acá están. Listo. Y ese lote tiene acá una característica. Este número grande. ¿Qué es ese número grande? Entonces vamos a tomar este como ejemplo. Y acá, digamos que lo vamos a colocar. Acá. Entonces, si yo copio esto acá, ese número, vamos a dejarlo más grandecito. Listo. Se compone así. Acá. Entonces tenemos aquí en esta parte, dejémoslo rojito, aquí, este es el número de lote. En otro color, por ejemplo este, número de manzana. Y otro color, por ejemplo naranja. Este es el número de sector catastral. Y por acá, un poquito. Listo. Entonces, ese número de lote, el que yo necesitaría sería solo en la parte roja. ¿Para qué? Para colocarlo encima de cada polígono y que lo identifique encima de cada polígono de lote. Entonces lo que voy a hacer es extraer solo la parte roja, los tres últimos dígitos de ese número de lote. Entonces lo que voy a hacer es crear un campo adicional como parecido a crear en Excel una columna y que me calcule, que me haga una extracción de ese número grande, que me tome los últimos tres dígitos nomás. Listo. Entonces pues voy a hacer ese ejercicio. Entonces lo que hago acá es que voy a calcular una columna y lo hago con esta función de acá, con esta, que es como un abaco pequeñito, ¿sí? Acá en rojito. Entonces voy aquí y acá están pues esta calculadora de campos. Lo que tiene acá es pues el campo que voy a crear, entonces le voy a colocar acá un nombre y acá en esta ventanita va a estar la función que va a calcular. Listo. Entonces acá yo le voy a colocar número de lote.
Acá están los tipos de dato. Entonces yo le digo es un entero de 32 bits para que no ocupe tanto espacio. Y acá viene pues la expresión. Entonces, como yo voy a usar una expresión que le va a quitar los últimos tres dígitos nomás a este código de lote acá, los tres últimos dígitos, entonces voy a usar acá una función que está dentro de los de texto, porque este campo de acá, voy a cancelar acá un momento, este campo de acá es un texto. Entonces voy a buscarlo acá y le digo que acá está como la ayuda de la función. Le dice que extrae eh, tantos caracteres de un texto. Entonces acá le dice que usa la función, ingresa el texto y ingresa cuántos campos, cuántas posiciones va a extraer. Y acá está pues el ejemplo de este texto. Y le dice que extraiga las cinco últimas posiciones. Entonces acá, pues acá está el resultado. Entonces vamos a hacer algo similar. Entonces nuestro campo acá, la columna que tiene el dato a extraer, se llama los código. Acá es este. O sea, este valor de acá es este acá. ¿Sí? Acá está y es este mismo de acá. ¿Sí? Listo. Y acá la función nos decía que toca colocarle las posiciones. Entonces yo le coloco acá coma, tres posiciones y cierro el paréntesis. Listo. Entonces aquí esta función, bueno, voy a crearla acá. Esto es importante porque digamos que acá lo que voy a cambiar es esto de aquí, crear un nuevo campo, ponerle un nombre y también qué función va a ser. Esos son como los datos que le voy a colocar para que quede calculado el campo. Entonces falta colocarle el nombre. Entonces el nombre es acá número de lote. Listo. Entonces cuando la función está bien construida, aquí va a salir un preview que está bien. Acá, más pequeñito, este. ¿Sí? Si el preview sale un error, por ejemplo, acá yo algo así, acá. Entonces aquí me va a decir que la expresión pues no está funcionando. ¿Sí? Entonces hay que verificar ese preview, que si está bien construida la expresión, pues va a salir acá un chulito aquí. Bueno, un correcto. ¿Listo? Entonces simplemente lo coloco a calcular. Se va a demorar un poquito, unos 2 minutos, depende del computador, porque va a calcular todos estos registros. ¿Sí? Es un poquito menos de 1 millón de registros. Entonces aquí le damos OK y esperamos a que calcule. Listo. Entonces acá ya calculó. Acá pues sale que... Y hacemos pues una verificación simple a ver si nuestras cuentas quedaron bien hechas.
Y es que, por ejemplo, acá este uno es el lote acá. Los tres últimos dígitos es el uno. Acá 0.25 pasó a ser un 25. 0.99 y así sucesivamente. Puedo colocar aleatoriamente cualquier lote acá en la ciudad para verificar. Por ejemplo, voy por acá a la mitad de los registros y hago un chequeo así aleatorio. Por ejemplo, este es un 10, acá está bien, y este es un 4, listo. Entonces ya chequeo de que esto pues quedó bien. Acá puedo pasar a guardar. Entonces, ¿cómo guardo? Acá, en este botoncito. Aquí, guardo. Y luego de guardar, el segundo paso es parar de editar. ¿Listo? Entonces él se va a demorar acá un poquito cuando guardar toda la información dentro del GeoPackage, porque es un paquete. Guardo y paro de editar. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto, este botoncito está oprimido y esto también sale acá como un lapicito. Eso quiere decir que la capa está en edición. ¿Listo? Entonces ahí hay que esperar un poquito. Ahí se bloqueó, pero pues está guardando la información.
Listo. Entonces, una vez ya terminó acá de editar el lote, entonces vamos a guardar su proyecto. Entonces, vamos acá a este disco. Colocarle acá un nombre. Por ejemplo, guardar. Y acá ya tenemos nuestro proyecto guardado. Y pasamos a hacer exactamente lo mismo, pero para manzana. Entonces pagamos lote, cerramos esta ventanita acá. Para manzana, abrir tabla. Acá le colocamos embeber aquí la tablita. Y aquí lo mismo, vamos acá a este botoncito. Puede ser este, que es un abaco acá, o puede ser este también. Es el mismo botón. Es un muñequito de un abaco. Entonces acá voy a usar este de arriba. Entonces aquí calcular un nuevo campo. Acá colocarle el nombre y acá va la función. Igual que el otro, pero pues ya con la manzana. Entonces la manzana es igual. Si ustedes se dan cuenta, la manzana pues trae más poquitos números. Es porque solo trae el sector catastral y los tres últimos es el número de la manzana. Entonces lo que vamos a hacer acá es quitarle a todo este número grande los tres dígitos, los últimos tres. Entonces acá crear un campo. Te voy a colocar acá número manzana. Listo, el tipo de dato en entero de 32. Voy a buscar acá que esto es un texto, que la función es la misma, right? Que el campo es número de manzana y que son tres datos, tres campos, tres posiciones, perdón. Listo, y entonces verifico de nuevo que este valor de acá, me haya quedado bien construida la expresión. Si tiene una previsualización, quiere decir que quedó bien. Y ya. Y lo coloco acá a calcular. Este sí se va a demorar más poquito porque son, pues, son 40, pongámosle 44.000 registros. A diferencia del otro que era casi el millón, pues se va a demorar más poquito calculando. Entonces aquí, número de manzana, ok. Y ya quedó. Y otra vez hago la verificación. Así aleatorio. Me voy por acá y digo, este es un 24, está bien. Este es un 42, está bien. Una vez más por acá abajito. Por acá. Digamos esto. Acá. Entonces verifico, este es un 32, esto es un 21. Está bien. Listo. Entonces, acá lo mismo. Guardo. Ah, bueno, este ya guardo cambio. Le digo aquí en el botoncito de este de acá, que para la edición, y él me está preguntando que si deseo guardar los cambios. Le digo que sí, guarde el cambio. Y espero aquí un momentico a que ya deje de dar vueltas acá el relojito. Y listo. Y vuelvo y guardo. Guardo acá otra vez, por si acaso. Listo, entonces tengo calculados número de manzana y número de lote. El sector catastral simplemente era para visualizarlo. Tenemos acá una manera de ver los sectores catastrales por, digamos, un color diferente para cada uno. Entonces me voy acá a las propiedades del sector catastral. Voy acá a categoría, aquí a este botoncito, y le digo que el valor es el código acá, el código de sector catastral, y le digo que un valor aleatorio entre una rampa, puede ser esta, y clasificar. Cancelar, espérate, código, clasificar.
están los sectores catastrales. Entonces, tenemos esto para la ciudad, listo. Em, Ahora viene una parte que es colocarle la etiqueta a estas dos coberturas, a lote y a manzana. Vamos a un sector, puede ser acá. De nuevo nos ubicamos con este mapa base. ¿Dónde estamos? Por acá. Por acá. Listo. Y vamos a ponerle el numerito a cada lote. Que cada lote tenga aquí los tres últimos dígitos, que a la final van a ser por lo general uno o dos dígitos. Rara vez se tienen tres dígitos en número de lote. Entonces le digo propiedades al lote, le digo etiqueta, acá en este, etiqueta, y le digo que me etiquete una etiqueta simple. Y acá viene lo clave, y es que lo que vamos a dibujar es el campo que se calculó. Entonces yo le digo acá que es número de lote y lo puedo dejar así. Le digo acá ya aceptar, y acá tengo ya todos los números de lote. Entonces este se llama etiquetado. Etiqueta un atributo dentro de cada uno de los polígonos. Listo. Entonces acá luego vamos a hacer lo mismo con manzana, pero con una pequeña variación, y es que la manzana lleva un circulito, una bolita, o sea, lleva el número, pero el número va encerrado en una bolita. Entonces acá le digo propiedades a la manzana, le digo que es una etiqueta simple, le cambio acá que es el número de manzana, y que me haga una bolita. Un momento que acá faltó el color. Un momento que no me está quedando dibujada la bolita. No. Un momento, acá hago una prueba. La manzana. Círculo. Línea simple.
Perdón. Listo, ahora sí. Ya me quedó mi línea de cada manzana. Cada manzana va en un circulito. Que me quite esta sombra para que no se me como ese sombreado. Entonces ya tengo los numeritos de manzana, los numeritos de lote, y para que se vea mejor pues lo empiezo yo a reducir acá. El lote puedo dejarlo más pequeñito, un 7 tal vez, y ya. Entonces, ¿qué nos falta? Colocarle la malla vial integral y colocarle, primero miramos qué hay dentro de malla vial integral. Entonces cerramos esto y abrimos acá. Y acá hay una serie de campos que nos trae esta capa. Entonces, la que nos sirve para colocarle como nombre a cada calle, carrera, diagonal y transversal es esta de acá, esta etiqueta. ¿Listo? Entonces esa es la que vamos a colocar en la línea y quitar la línea para que el mapa no quede tan cargado. Entonces nos vamos acá, malla del integral propiedades, en la simbología que no tiene ningún símbolo, no me, o sea, con esto de acá me va a quitar la línea y le voy a dejar solamente el número. Entonces acá en esta pestaña, la que sigue de etiqueta, ahí sí le voy a colocar malla vial integral etiqueta. Entonces la voy a cambiar acá, etiqueta simple y malla vial nombre, malla vial, que se me hizo, acá está, etiqueta, y de pronto un poquito más pequeño y aplicar, pronto un 3 más chiquitico. Listo. Ok. Entonces tengo número de manzana, número de lote, direcciones y construcciones acá. Entonces digamos que con esto pues pues la manzana quedó muy grande, más pequeñita. Un 8. Bueno, digamos que esta línea también la podemos reducir acá. Que la línea del circulito no quede tan gruesa. Listo. Bueno, entonces tenemos acá las números de manzana, números de lote.
y vamos a dejarlo acá en blanco. Para que cuando se sobrepone la manzana con el lote, pues quede acá como el pedacito blanquito. ¿Listo? Bueno, son como ya detalles para que quede más legible el mapa. Entonces acá vamos otra vez a guardar. Y esencialmente pues tenemos ya nuestro mapa, lo mínimo y básico para orientarse. Direcciones, número de manzana, número de lote. Entonces ya teniendo eso, que esto es la mínima expresión de un mapa, uno le puede colocar todas las capas que necesite, todas las que estén dentro del mapa referencia a Bogotá, no sé, una placa domiciliaria, punto geodésico, cualquier información adicional. Pero como mínimo, mínimo debería llevar esto, todo mapa, ¿sí? Y acá lo vamos a guardar y vamos a empezar la configuración de la presentación, ¿sí? Entonces vamos a cerrar acá y para empezar a cuadrar la presentación, entonces le digo acá en el proyecto, le digo nuevo y nueva vista de impresión acá. Entonces lo pico y le digo acá, por ejemplo, no sé, print, algo así, y aceptar acá, ok. Entonces acá me está configurando el papel. Entonces lo que voy a hacer acá es empezar a agregar elementos a mi mapa para que eh, lo pueda exportar a un PDF o eventualmente lo pueda imprimir. Entonces lo que hay que hacer acá es empezar a agregar elemento por elemento. Entonces acá el primero es adicionar un mapa. Entonces puede ser acá, botoncito acá, adicionar un mapa, o puede ser este mismo, o sea, este y este también está acá, están en el mismo, tienen la misma función. Entonces yo voy aquí a crear, digamos acá una vista. Entonces ¿qué hay que saber? Que necesitamos primero una escala que aparece acá. Para los que ya tienen conocimiento en topografía, las escalas no pueden ser en esos valores con decimales, sino tiene que ser una escala comercial, pues redondeada. Entonces voy a colocarla acá, 5000 por ejemplo. Acá yo puedo girar el mapa, por ejemplo, no sé, 45 grados. Entonces me va a quedar girado, 0. Y voy acá a usar, si yo voy a empezar a usar las coordenadas, no en proyección geográfica, sino en una proyección plana, entonces voy a revisar qué significa eso de la proyección. Entonces acá yo tengo en esta parte de acá
la proyección en que está trabajando este mapa. Entonces dice 4686. Entonces si yo verifico acá en este, entonces EPSG 4686, y acá yo tengo que este mapa tiene una referencia Magna Sirgas, y que las unidades acá son grados. Entonces pues tengo ahí un problema, y es que si yo voy a hacer mediciones de área o de perímetro, eso pues me da unas unidades que no son fácilmente interpretables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la proyección del origen nacional. Entonces, voy a buscar acá origen nacional del IGAC, y voy a usar estos parámetros. ¿Listo? Entonces, acá voy de nuevo aquí a mi vista de impresión, y le voy a decir, eso tiene un número. Entonces en este caso vamos a usar este. El número para la proyección nacional del IGAC es 9377, que es la más reciente, y vamos a usar esa. Listo. ¿Qué más le colocamos? Acá podemos minimizar aquí, y empezamos a colocarle coordenadas. Entonces las coordenadas acá, expande uno aquí esto con este pestañita, y luego le pone acá una, agregar unas cuadrícula. Listo, entonces acá vamos a colocar una cuadrícula, y luego le decimos acá modificar esa cuadrícula de coordenadas. Entonces aquí modificar, acá le vamos a cambiar nuevamente para que esto quede en metros, vamos a usar el origen nacional, el 9377. Entonces acá 9377 y intervalo. Entonces, por ejemplo, vamos a usar acá tentativamente 500 y 500 metros, y vamos revisando. ¿Cuál es la idea? Que esa cuadrícula no me quede tan llena de que no se vea el mapa. Por ejemplo, si yo voy a usar, no sé, por ejemplo 5 metros y 5 metros, pues no se me va a ver nada del mapa porque está lleno de los cuadritos. Entonces 500, vamos a usar por ejemplo 500 metros en X, 500 metros en Y. Listo. Le vamos a colocar que en cada una de estas linecitas tenga su valor. Entonces acá le voy a decir chulito, que me dijo las coordenadas, pero esto me queda acá feo, ¿sí? Esto me queda así como... Entonces voy a cambiar las izquierdas y las derechas para que me queden, girarlos 90. Entonces izquierda y derecha. Entonces acá lo cambia a vertical, y acá vertical. Entonces lo que cambié fue estos dos de acá, este y este, para que me quede este cambio acá. ¿Sí? Listo. Y ahí ya tengo, pues digamos hasta el milímetro. Si quiero puedo acomodarle más cosas, más detalles, pero pues esencialmente tenemos nuestras coordenadas, la línea,
la cuadrícula y tenemos el valor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué continúa? Eh, yo tengo que colocarle acá el formato. Bueno, acá falta una cosita. Que es que me dibuje esta lineecita. Son detalles pequeñitos, pero ya hice la dibujo. Esta de acá, que antes no estaba. ¿Sí? Ah, bueno, hay algo importante. Si yo voy a cambiar el tamaño del papel, si por ejemplo es un medio pliego B2 acá, entonces ese tamaño de medio pliego, pues acá sencillamente amplío mi mapa y aprovecho mi hoja, que un tamaño medio pliego es pues bien, bien común en la cartografía, y ya que vuelvo y modifico, digamos a escala 2000, la proyección de 9377 y listo acá. Entonces, bueno, para cuando yo dibujé la línea externa, era acá, pico, y acá es acá. Si se dan cuenta, la quita, el bordecito de plano. Entonces pico acá y le digo que un chulito acá. Listo, entonces acá tengo los números de las coordenadas. ¿Qué más puedo colocarle? Entonces, apariencia. Listo. Bueno, acá entonces voy a empezar a agregar los elementos del mapa. Entonces, debe tener una flecha hacia donde es el norte, una escala, y voy a empezar a agregar una por una. Entonces, por ejemplo, y unas convenciones. Entonces, por ejemplo, acá, adicionar una flecha de norte, es este de aquí, este. Entonces acá y le dice pues dónde lo va a insertar y aceptar. Entonces acá está la flechita de norte, la reduzco un poquito para que sea un poco mejor y la puedo colocar por acá. Por lo general van en las superiores, puede ser en la izquierda o en la derecha, donde se vea mejor. Y acá si yo quisiera pues lo puedo cambiar por otro icono, si yo tengo otro mejor, pero lo que sí le voy a cambiar es que me tome un color blanquito para que cuando se sobreponga pues se vea. Esto fue lo que le coloqué acá. Acá, con y sin, no creo que con sin fondo se ve un poco mejor. Listo, flecha de norte. Entonces, ¿qué más lleva? La escala. Entonces yo puedo acá adicionar la escala y acá puedo colocarla, por ejemplo, en el formato acá de todos los datos. Puedo colocarle la escala y acá pues dice en qué va
las unidades, metros, kilómetros. Acá le puedo colocar todo lo que pueda ajustar. Esta doble línea. Segmentos. Un segmento fijo en 100 unidades del mapa. Entonces acá me sale el tamaño, la altura. Por ejemplo, acá yo cambio 50 unidades. Acá yo lo voy configurando como mejor me quede mi mapa. Entonces tengo la flecha norte, faltan las convenciones. Entonces, cuando ya yo voy a colocar el rótulo de, de este mapa, entonces voy a empezar a armar casillas donde va la información, toda la información de la fecha, de quién lo elaboró y todo lo que lleva la escala numérica, la escala gráfica, y esos elementos pues los voy a empezar a agregar acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a crear recuadros, rectángulos. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ir el logo de la empresa, de la universidad, de quien elaboró, y lo coloco acá con este botoncito. Busco el logo y lo agrego. Lo agrego acá. Entonces aquí y acá es donde voy a colocar la imagen. Entonces busco aquí la imagen que descargué. Bueno, le cambié aquí a raster y busco sencillamente una fotografía o si tengo listo pues mi logo. Entonces lo cargo ahí. Listo. Y ya. Entonces vamos a suprimir esto para que no quede tan cargado. Y entonces voy a empezar a crear los recuadros. Entonces otro recuadro acá adicional, otro rectángulo. Y aquí por ejemplo va a ser este. Entonces aquí otro. Control C, Control V. Me quedará más o menos iguales. Control C, Control V. Algo de ese estilo. Entonces acá por ejemplo voy a colocar qué iría. Entonces acá puedo insertar un texto. Acá ese logotipo, logo. Acá más pequeñito. El logo, acá puede ir convenciones. Entonces acá lo cambio aquí con
convenciones, y acá coloco adicionar convención, y me sale el sector catastral, ese no va. Sector catastral, le quito esto. Si me sale así, se lo quito del otro. Acá. Para que no me va a salir. Otra vez insertar. Acá. Listo. Y si yo voy a complementar acá esto, entonces acá lo cambio en el mapa. Construcción. Lote. Perdón. Manzana. Malla vial integral. Listo. Y me voy de nuevo acá a la presentación. Listo. Acá ya me quedó más chévere. Entonces, construcción con tilde. Listo. Y acá ya me va quedando mi convención. Entonces, si yo quiero quitar la convención de malla vial integral porque realmente no tiene una línea y quiero quitar el mapa base, le digo que le quito el chulito acá a este de acá, y manualmente pues voy quitando. O sea, si yo agrego acá de nuevo, por ejemplo, el en D Photosig, y quiero aquí cerrar el sector catastral, que es este. En las convenciones me va a volver a salir acá. Entonces yo lo puedo quitar de acá. Quitar. Pero no me está dejando, no me desactiva. Si toca removerlo definitivamente. Acá. Para que no me genere ese polígono. Listo. Construcción lote manzana. Luego nos vamos acá a los datos. Entonces puede ser, coloquemos acá un presentó, y acá coloquemos el nombre. Ya, me ha quedado justificado. Y acá colocamos, por ejemplo, reviso.
control C, control V. También lleva acá tilde. También lleva tilde acá. Listo. Presentó, revisó. Y acá podemos colocar el origen de las coordenadas. Entonces acá adicionar un ítem dinámico, la fecha, día, mes, año. Entonces este es como el más pues, ¿por qué no sé la fecha? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. No sé por alguna razón. Ah, ya. Quedó por debajo. Entonces acá hay que dejarla encima. Y esta, el orden está acá. Entonces chun, 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 chun. ¿Dónde está el orden? El orden de dibujo, o sea, me quedó por debajo. A ver, ¿dónde está la posición? Porque este me quedó relleno simple. Ya, que me haga solo la línea exterior. Ahora sí. Ah, perdón, control Z. Entonces acá está la posición. Puedo colocarlo, enviar al fondo o enviar al frente. Por ejemplo este, enviar al fondo. Ahí quedó. El problema es que esperar. Ya, listo. Este es un sólido. Este sí es una. En principio era relleno simple. Este. Uy, pero no. Era blanco. Démosle acá. Color.
No cambió, blanco, 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 este. Y enviar la foto. Listo. Acá, entonces fecha, entonces texto, fecha. Listo. Obviamente pues ya lo van arreglando que quede bien, bien organizado. Fecha, elaboró, revisó. Acá le podemos colocar otro adicional que sea fuente donde sacamos la información. Entonces IDECA, mapa, infraestructura de datos espaciales del Distrito Capital. Distrito Esto porque queda siempre justificado. Ya, listo. Ya, fuente. Listo. ¿Qué lo dejo acá? Este. Y acá que me deje un poquito de margen. Ahí. Listo. Que así como está. Bueno, hay otra forma, que es agregarle al rectángulo, agregarle el texto. Listo. Bueno, fecha, esto que quede más pequeñito. Acá. Escala. Acá. Entonces escala texto, texto. Acá. Escala numérica. Entonces acá un momento. Bordecito acá. Insertar dinámico. Mapa. Escala. Acá está. Entonces esto me quedó 2000 algo. A ver qué pasó acá. ¿Qué ha pasado? Pico acá el mapa. Uy. Bueno, esto es 1.2000, sino que con tanta precisión. Voy a borrar esto. Me colocó hasta como hasta el octavo decimal. Entonces simplemente puedo aquí insertar. Y acá 1.2000. Listo. Escala gráfica. Es esta. Escala numérica, escala gráfica. Podemos acá insertar ítem. Acá la proyección que usamos.
M con O y del lado. Y acá un chulito que me haga este orden. Proyección manga sirgas con un poquito, listo, que se vea como más organizado. Fecha, mapa, las unidades en metros. Unidades. El identificador de la proyección. Proyección transversa. Acá. Perdón. Suprimir. Acá. Entonces lo podemos dejar así. Perdón, se me voy. Proyección transversa de Mercator. Me quedó todo sobremontado. Listo. Proyección chan. Algo de este estilo. Más organizadito. Bueno, aquí ya es más arreglar la forma, que quede bien organizado. Y acá podríamos colocar finalmente un cuadrito acá. Colocarle texto acá. El número de plano 1 de 1. Listo. Esto siempre queda así. Y listo. Pues digamos que uno le puede colocar tanta información como necesite, pero aquí estaría pues lo básico, lo mínimo para el mapa. Listo. Entonces tenía fecha, escala. Listo. Acá nos quedó nuestro mapita. Ya cuando está listo, le digo acá guardar y le voy a dar aquí exportar. Exportar como PDF, photosig, print, que se llama la impresión, y guardar. Le digo que exporte la información georreferenciada y acá guardar. Y ya tengo mi mapita listo. Es aquí este. Entonces ya lo puedo ir mejorando, le puedo ajustar más cosas, todo lo que necesite cambiarle. El software me lo deja modificar. Y pues acá finalizaría ese ejercicio de la creación de un mapa base con QGIS. Si yo cerrara esta vista de impresión y de pronto quisiera continuar trabajando, entonces yo digo acá proyecto, en este layouts ya creados, en este de aquí, ahí ya está la configuración de impresión que yo había hecho. Listo. Entonces acá guardo y eso sería todo el ejercicio. Listo. No sería nada más.